¿Alguien me escucha? Perfecto. ¿Alguien tiene micrófono también para escucharlos? Bueno, vamos a iniciar entonces. No sé muchachos si recuerdan lo que vimos la clase pasada. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Entonces, pues vamos a iniciar. Me dicen si pueden ver mi pantalla. En este momento voy a compartir las diapositivas. Entonces, las que vimos la clase pasada. Ya les... Pues ¿Pueden ver las diapositivas ahí? ¿Pueden ver las diapositivas en este momento? Ok, listo. Entonces, recordamos, la clase pasada vimos lo que fueron regresiones, eh, lo que es una regresión lineal simple con un solo feature, una regresión lineal múltiple, pues con varios features, cómo se hace la evaluación usualmente de regresiones, y vimos lo que son layers and leverage. ¿Recuerdan? Entonces, hoy vamos a ver un notebook en Zeppelin que precisamente nos permite ver cómo se hace la programación de una regresión lineal. Entonces, déjenme compartirles esta pantalla. Así está. ¿Pueden ver Zeppelin ahí? Listo. Y otra cosa que quería ver, que quería mostrarles, es esta parte. No sé si pueden ver mi consola. Ahí pueden ver mi consola. Sí. Listo, perfecto. Entonces, lo que quería mostrarles ahí en mi consola es cómo hace uno para eh, reiniciar o iniciar el servicio de Zeppelin, ¿no? Pues lo primero es que pues, simplemente Zeppelin es un folder, entonces hay que ubicarse encima del folder, ¿sí? Y aquí vemos dentro del folder las siguientes carpetas. Entonces, para iniciarlo, simplemente dentro de bin está el comando para iniciar el daemon y poder poder acceder por el explorador. Entonces, simplemente para poder acceder, yo tengo que darle aquí mi comando de start y ya inicia Zeppelin. En este momento, pues ya lo inicié, como vemos acá anteriormente, donde le hice un restart, él hace un stop y un start y me dice el status. ¿Listo? Eso me inicia Zeppelin. Y acá en Zeppelin, pues ya yo por defecto creo un notebook con Spark como intérprete. ¿Listo?
Aquí en este ejemplo vamos a utilizar PySpark, que es Python para Spark. Y pues vamos a ver cómo funciona. Entonces, tenemos en este caso este, este set de datos. Ah, perdón, creo que estoy compartiendo. Acá. Ahí pueden ver Zeppelin, ¿cierto? Entonces, aquí ya tenemos nuestro notebook y tenemos varios parágrafos, como les había mostrado. Entonces, en este primer parágrafo estoy haciendo un import de la clase Linear Regression, de la librería Regression de ML, que es básicamente Machine Learning. Y vamos a leer este texto, ¿sí? Este set de datos. Vamos a ver cómo viene y cómo se utiliza. Entonces, este set de datos, vamos a ver si lo podemos ver acá directamente. Déjenme compartirles nuevamente mi pantalla. Pueden ver mi consola. Vamos a compartir esto. Ahí pueden ver la consola, sí. Entonces voy a acceder al folder donde están los datos. En este momento tengo este montón de set de datos que es el mismo que adjunté en el comprimido que tienen ustedes disponible. Y vamos a ver este ejemplo en particular. Vamos a verlo acá. Voy a acceder nuevamente aquí al folder. ¿Sí? Y nuestro folder de ejemplo, entonces, nuestros datos de ejemplo se llama Sample Linear Regression Data. Listo. Este es nuestro set de datos, ¿cierto? Y simplemente tenemos columnas. Este formato es bastante específico, ya les digo por qué. Si lo notan, dice, por ejemplo, 1 y el valor 2 y el valor 3 y el valor 4 y el valor, y así sucesivamente hasta el número 10, que son el número de features que estamos usando. ¿Por qué viene ese texto así? Ese texto viene en un formato que se llama dense vectors, que son vectores de densidad, y básicamente lo que hacen es que permiten tener vectores sin necesidad de escribir los ceros, ¿sí? Sin necesidad de escribir los ceros. ¿Qué significa eso? Entonces, significa que si yo tengo digamos, 1000 features, yo solo tengo que escribir en las que tengo datos. Por ejemplo, en la 1 tengo datos, en la 999 tengo datos y ya está. Yo ya sé que como son 1000, pues el resto son ceros. Entonces es una forma sencilla como de poder representar ese tipo de vectores. Aquí entonces vamos a ejecutar este comando. Está ejecutando, ya lo ejecutó. Y vamos a ver, lo guardé, entonces estoy leyendo, estoy utilizando este formato libsvm, que precisamente es un formato que me permite leer vectores de densidad, o sparse vectors también, dense vector o sparse vector. Y
vamos a verlo acá entonces, el training cómo queda. Entonces, realmente genero un data frame con dos columnas. Una es el label y la otra se llama features. Voy a hacer aquí un punto show para que me muestre el top 20 de lo que tengo. Entonces, básicamente tengo lo siguiente. Tengo mi label y tengo mi vector con 10 variables, donde me está diciendo en la 0 cuál es el valor, en la 1 cuál es el valor y así sucesivamente. Aquí vamos a un ejemplo a detalle. Por ejemplo, estoy seleccionando los 5 primeros y yo veo que el primer label es menos 949 y en los features tengo un sparse vector con 10 features. En el caso de la feature 0 tengo este valor, en el caso del feature 1 tengo el siguiente, en el feature 2 tengo el siguiente y así sucesivamente. Para cada row, para cada fila. ¿Listo? Luego sigue esta parte de la regresión lineal. Entonces, como les comentaba, la regresión lineal es bastante sencilla. Simplemente yo tengo que traer la clase, ponerle los parámetros que considere y ya genero mi modelo. ¿Cómo hago para entonces entrenar ese modelo con mis datos? Entonces recordemos aquí, todos los datos los estoy utilizando para training y en ese caso simplemente pues voy a ver los resultados. Entonces ejecuto este parágrafo y allí tengo lo siguiente. Primero, ¿qué estoy haciendo? Imprimiendo los coeficientes. Entonces ya tengo mi modelo que ya está entrenado con los datos de training y le digo, accédame a este objeto coeficientes. Accédame al objeto intérprete y imprímelo. ¿Listo? Y hágame un summary del modelo. Entonces, primero los coeficientes. Aquí están mis coeficientes. Tengo para las 10 features que necesito. En este caso, para el feature 0 tengo ese valor. Para el feature 1 tengo este valor. Para el feature 2, todos son coeficientes. Tengo el intercept, que es el número de cruce, el número de iteraciones requerido. Tengo los residuals, que si ustedes lo recuerdan, pues los residuals me permiten hacer un análisis de qué tan buena es la regresión. Vamos a verlo acá. El análisis de residuales me permite hacer este tipo de gráficas y analizar qué tan bueno o qué tan malo fue la regresión. ¿Listo? Es normal o lo esperado sería tener una gráfica como esta. ¿Qué quiere decir? Que algunos residuales tienen que ser negativos y algunos tienen que ser positivos y de lo posible lo más cercanos a cero. Entonces vamos a ver en este caso qué sucedió. Vemos aquí que tenemos residuals, algunos son negativos, otros son positivos, ¿cierto? Pero pues no están muy cerca del cero, siempre tienen un número bastante grande. Vemos otros valores, como en este caso, por ejemplo, el root mean square error. ¿Qué significa? Tenemos un root mean square error de 10 y un R square de 0.022. Entonces, alguien aquí, una pregunta en general para todos. ¿Recuerdan qué significa el R square y el root mean square error? ¿Nadie recuerda qué significa? ¿O alguien? Estimadores y permiten ver qué tan buena fue la regresión. Entre más, el coeficiente de regresión, entre más cercano a cero, mejor, ¿no? Es todo lo contrario. El R square, entre más cerca a 1, es mejor. ¿Listo? Y, exacto. Y el root mean square error, que básicamente es simplemente el error, pues lo que buscamos es que sea aproximadamente 0 o lo más cercano a 0. ¿Listo?
Entonces, eso es muy sencillo hacer una regresión. El siguiente tema que quería mostrarles era, pues, clasificación. Recuerdan que también vimos algo de clasificación la clase pasada. Entonces, estamos haciendo un repaso rapidito en esta clasificación. Aquí está. En clasificación, entonces, tenemos de este estilo, vimos estos temas, cómo es la función de costo para las clasificaciones. Vimos un ejemplo de regresión logística y vimos cómo se hace para evaluar clasificaciones. Entonces vamos aquí a ver el ejemplo en Zeppelin. Este comando que está aquí arriba lo estoy utilizando para poder ver qué versión de Python estoy utilizando. ¿Listo? Lo siguiente es exactamente el mismo proceso. Entonces voy a leer los datos. Vamos a ver los datos brutos directamente sin ningún formato. Entonces voy a acceder a este. Muchachos, pueden darle mute a sus micrófonos. Escucho un poco de ruido al fondo. Perfecto. Entonces aquí tengo mi consola nuevamente y simplemente voy a hacer, a ver, los datos de este nuevo dataset. Este se llama Sample Lib SVM Data. Y aquí vemos mis datos. Está un poco grande. A verlo, vamos a ver solamente 20 líneas. Ahí está. Entonces, este es bastante particular porque tiene muchos features. ¿Listo? Y también son sparse vector. Entonces me está diciendo qué feature es y qué valor es. Como les decía, esta es una forma de representar los datos. Vamos a verlo acá. Ya lo leí. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Ahí ya está, lo leí. Voy a ver los datos con un show. Voy a ver el top 20. Entonces, como vemos en este caso, tenemos 692 features diferentes. Aquí están los features que tenemos para cada observación y su respectivo label, en este caso o es 0 o es 1. ¿Listo? Y la idea es construir un clasificador para sus datos. Entonces, bueno, otra de las cosas que podemos hacer aquí es, por ejemplo, vamos a hacer un take 1. Este es, por ejemplo, el primer registro. Entonces, puedo ver a detalle todos los features. Los 600, si tuviera 692, pues están en los 692 objetos. En este caso me está diciendo, son en total 692, pero el 127 tiene este valor, el 128 este valor, y así sucesivamente. O sea, del 1 al 127, él tiene 0 en esas posiciones. Y aquí para entrenar, entonces lo mismo. Traemos una regresión logística, que una regresión, ¿alguien me puede decir qué es una regresión logística? Juan Sebastián. Haider. No, nadie recuerda que es una regresión logística. Ok.
Entonces, básicamente, una regresión logística es un clasificador binario. O sea, me permite clasificar si mi label es 0 o es 1, o es una clase o la otra. También existen regresiones logísticas multiclase, pero es más usual verlas como clases, clasificadores binarios. ¿Listo? La regresión logística tiene una particularidad y es que utiliza este tipo de función. Ya se los muestro acá. A ver si puedo reducir esto. Acá está este tipo de función. ¿Listo? Este es en particular la línea azulita y es la función que utiliza para hacer la transformación. ¿Vale? Si vemos aquí entonces cómo se utiliza, exactamente igual. Tiene más o menos el mismo esquema que la regresión lineal. Entonces simplemente yo utilizo el comando fit para entrenar el modelo y ese se tarda un poco más porque la tasa es más grande. Al final voy a tener simplemente lo mismo, una línea o una función que me permite separar los datos de un lado, si son 0 o si son 1, ¿cierto? Entonces, esa función, pues, ¿cómo se representa? Esa función se representa por medio de coeficientes, donde le estoy diciendo, tengo en total 692 coeficientes, y estos son los datos. Entonces, ya con esa es mi función. Entonces, yo ya tengo una función que me permite saber si está de un lado o del otro. ¿Y cómo hace la regresión logística? Entonces, si recuerdan la regresión logística, evalúa el signo de esos datos, el signo de dónde cae cada una de las observaciones, y me dice si es de un lado o del otro, si es de una clase o de la otra, evaluando el signo. ¿Listo? Básicamente es hacer como una especie de regresión lineal, pero yo en este caso evalúo el signo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que se puede extraer de un modelo de regresión logística, como por ejemplo la matriz de coeficientes y el vector de intercepción. Entonces, la matriz de coeficientes, tenemos lo siguiente. Ahí están los datos. Y tenemos los interceptores para esa regresión logística. ¿Vale? Entonces, es muy sencillo. Otra de las cosas que ustedes pueden hacer en Zeppelin, no sé si lo saben, es manejar variables en diferentes entornos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí estamos utilizando PySpark y ustedes pueden cambiar la variable, por ejemplo, a SQL. ¿Cómo hago? Entonces, voy a mostrarles aquí rápido un ejemplo. Yo tengo este data frame y quiero crearme un register table y le voy a poner un nombre. Así. Quedo registrada y acabo de cambiar la de entorno, entonces la pasé para SQL. Pues mi entorno es diferente y aquí yo puedo utilizar el lenguaje SQL para acceder a los datos. ¿Sí ven? Y en este caso entonces tengo mi label y mis features, ¿ok? Pero en SQL, entonces puedo acceder a los datos de esta forma, ¿vale? El siguiente tema que habíamos visto es clasificaciones. Vimos al final esto, el análisis de arrows y curves. Y vimos lo de los pipelines, ¿recuerdan? Entonces vamos aquí a ver un pipeline normalito, cómo se utiliza. Entonces, en este caso tenemos este data frame. Voy a ejecutar este código. Simplemente estoy importando las librerías de pipeline, que están todas dentro de la librería ML. Perdón. Y voy a importar regresión logística igual. Y voy a importar algunas otras cosas
de la parte de features, que es HashNTF y Tokenizer, ¿listo? Vamos a ver este data frame cómo quedó. Entonces estoy creando, en este caso no estoy leyendo el data frame de un archivo de texto, sino que lo estoy creando aquí directamente. Entonces vamos a verlo así. Entonces, ¿qué tiene? Tiene 3 columnas. Una columna que se llama ID, una columna que se llama text y una columna que se llama label. ¿Sí? Vamos aquí a verlo un poco más a detalle. Por ejemplo, primera data, primer row. Entonces es este, el ID 0. El texto tiene el siguiente texto, A, B, C, D, E, la palabra Spark, y el label es 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este es para hacer un clasificador de spam. Quiero saber si mis correos son spam o no son spam. ¿Y cómo lo hago? Pues utilizando el texto que hay dentro de esos correos. ¿Listo? Vamos aquí a ejecutar entonces el proceso. Vamos a hacerlo a pie. Entonces voy a sacar primero esta parte. Voy a crear aquí un parágrafo nuevo. Y voy a ejecutar esto. Entonces, primero que voy a utilizar es esta función que se llama tokenizer. Y vamos aquí a ver exactamente qué es ese tokenizer. Entonces, el tokenizer, aquí están todas las funciones. Tenemos unos extractores, unos feature extractors. En este caso está precisamente el TF. Está también transformadores. Y en tokenizer, entonces, vamos a ver qué es. Entonces, aquí está la documentación. Y simplemente me dice, me aplica este patrón con esta expresión regular, donde estoy separando cada una de las palabras. Perdón, alguien por allá tiene un perrito que ladrando. Listo. Y aquí vemos un ejemplo de cómo se utiliza el tokenizer. Entonces, vamos aquí también un poco más la documentación. Y él básicamente lo que me hace es lo siguiente. Si yo tengo un texto de esta forma, A, espacio B, espacio C, él básicamente me separa en palabras, o en este caso pues en letras, y me va a dejar mi vector de la siguiente forma. A, una lista, mi segundo objeto en la lista es B, y mi tercer objeto en la lista es C. ¿Listo? Entonces, esa es la función de tokenizer. Vamos a verla acá. Ejecutar, entonces, mi input va a ser en este caso mi columna text y mi output va a llamarse words. ¿Listo? Vamos a verlo acá. Entonces yo quiero ver tokenizer. ¿Por qué sale el error? Porque no es un data frame. ¿Listo? Es una lista. Tokenizer. Ya sé por qué. Este tokenizer aquí directamente no ha transformado los datos. Simplemente es la definición de qué tengo que hacer. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan el pipeline? ¿Qué es el pipeline? ¿Alguien sabe qué significa eso? Lo vamos a escribir aquí. Pipeline. No recuerdo el pipeline. ¿No? ¿Nadie sabe qué es pipeline? Entonces vamos nuevamente aquí a ver.
Una documentación de Spark, exactamente, que son tuberías para conexión de comando encadenadas. Ajá, más o menos, sí. ¿Qué es lo que me permite? Entonces, el pipeline, los componentes son muy claros. Uno es un transformador, el otro son los estimadores y cómo funciona. Pues aquí está. Básicamente yo le digo qué pasos debe hacer, ¿cierto? Y le digo que lo ejecute. Entonces, si recuerdan, eh, Spark tiene algo en particular, es que tiene algo que se llama lazy functions. Las lazy functions son funciones perezosas. Eso quiere decir que realmente no ejecutan sobre los datos, sino que Spark ejecuta solamente con las funciones que no son lazy, sino que son transformaciones. En este caso, entonces, tokenize, simplemente la definición. Vamos a ver acá. Print. Tokenize. Y él me dice, tengo que hacer esto, ¿cierto? El hashing TF también entonces va a utilizar como input de la definición de tokenizer, del objeto tokenizer, va a utilizar la salida, que en este caso pues es la columna words, y para el hashing TF va a nombrar la salida como features. Este hashing TF, ¿qué es? Entonces, vamos a ver acá también. Es este. Entonces, hashing TF me permite básicamente decirme cuál es la frecuencia de las palabras o de las letras dentro de mi trasero, dentro de mi sparse vector. Tengo que ponerle un sparse vector como input y, perdón, tengo que ponerle un vector como input, en este caso el que está tokenizado, ¿cierto? Y él me va a arrojar un sparse vector de salida, donde me va a decir, mira, la palabra 0 o el token 0 está una vez, el token 1 está una vez y el token 2 está una vez, porque tengo las letras A, B y C. Básicamente me haces un conteo de mis tokens, ¿listo? Entonces aquí está el hashing TF. Tengo mi definición de mi regresión logística, voy a decir si es spam o no es spam. Y tengo mi definición de pipeline. Entonces, pipeline es un objeto que yo puedo importar de mi librería ML. Y este pipeline yo le digo los stages. Tengo que decirle los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, él tiene que primero tokenizar. Cuando termine de tokenizar, hace hashing TF. Y cuando termine de hacer hashing TF, hace linear regression. ¿Listo? ¿Qué ejecuta en específico? Pues esos pasos. Y él me genera ya el pipeline. Entonces, el pipeline queda definido. Y luego yo al pipeline lo único que tengo que hacer es darle fit. Entonces ahí todavía no he transformado los datos. Hasta aquí ninguna de esta instrucción ha transformado los datos. Lo único que ha hecho ha sido describirme qué debo hacer. ¿Listo? Y acá sí ya ejecuto el entrenamiento de los datos. Voy a ponerle aquí un parágrafo aparte. Voy a poner que este es Spark. Este sí ya me está ejecutando transformación de datos, por eso se demora un poco más. ¿Listo? Y algo que quería que viéramos es acá. Entonces, algo muy chévere que tiene Spark es algo que se llama Spark UI. Spark UI. ¿Qué es Spark UI? Entonces vamos a verlo acá. Voy a darle localhost. Usualmente el puerto es 4040. Este Spark UI, entonces es la interfaz, ¿cierto? De mi Spark, de mi contexto Spark. ¿Y qué puedo ver yo ahí? Entonces, primero, los jobs que se están ejecutando, los que se ejecutaron. En este caso, he ejecutado todos estos jobs. Como lo ven, algunos dicen es la regresión logística, todo viene desde el contexto Zeppelin, cuándo fue enviado, cuándo fue la duración. Esto es lo para monitorear cómo funciona Spark, ¿vale? Y aquí vemos en tiempo cómo funciona. Entonces, primero sabemos que yo llevo con este contexto levantado 48 minutos. Él sube, como lo estoy corriendo en mi máquina local,
él sube solamente un ejecutor, ¿cierto? Cuando uno tiene un clúster, puede subir aquí múltiples ejecutores. Cada ejecutor tiene determinados números de cores. Y cada... perdón. ¿Escucho a alguien en el fondo? Sí. Cada ejecutor, como pueden ver aquí, pues tiene una definición del número de cores. En este caso, pues mi máquina tiene 4 cores y una determinada cantidad de memoria. ¿Listo? También podemos ver cómo es el ambiente, la definición del ambiente. En este caso le estoy diciendo mi master es mi máquina local y él por defecto ya sabe que tiene que utilizar simplemente un ejecutor y la memoria que tenga disponible en mi máquina virtual de Java. Aquí en Jobs, entonces si yo voy a Event Timeline, yo puedo ver cuándo, en qué momento y cuánto tiempo tardó cada una de las ejecuciones. Entonces la última tarea la ejecuté a las 8:40 y esto tardó 0.2 segundos, que fue el training. ¿Listo? Y ya cuando mi modelo está entrenado, entonces, ¿qué puedo hacer con ese modelo? Puedes hacer predicciones nuevas. Entonces vamos a hacer una predicción. ¿Cómo hago una predicción? Entonces estoy creando un set de test. Recuerden, un set de test. Y voy a darle aquí que me lo muestre. Ay, perdón. Test.show. Donde estoy, pues, creando un set de test. Y voy a decir, esto es spam o no es spam. O este es spam o no es spam. Voy a hacer predicciones para todo el dataset de prueba. ¿Listo? Basado en mi modelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues yo ya tengo mi modelo definido. Lo único que tengo que hacer es decirle transform y le paso mi data frame que se llama test. Y él ya me da un objeto con las predicciones. Entonces vamos a quitar esta partecita, línea por línea, en diferentes parágrafos, para que lo veamos. Predicción, voy a ponerle acá prediction.show. Ahí está. Y vamos a monitorear acá. Tengo que darle update o refresh para poder verlos. Entonces, a las 8:45 lo acabo de ejecutar. Él ejecutó estos dos jobs. Yo, por ejemplo, puedo ir a este job y mirar qué pasó. Entonces, voy a ir a este job específico y le digo, vea, ese job tiene tres tareas, tuvo 3 tareas y se demoró en total este tiempo y fue enviado en este momento. Puedo ver también el timeline de esa tarea en específico de ese job, que es en job 70, y puedo ver también este diagrama que me permite ver los pasos que sigue cada una de las instrucciones. Entonces, simplemente si lo notan, yo solamente le di transform y show, ¿verdad? Ese transform y show se convierte en esto. Primero tiene que hacer una paralización, un mapeo de los datos, verificar si existe el RDD y luego sí ejecutar. ¿Listo? Entonces, eso también nos permite hacer este Spark UI. Ya cuando yo tengo esto, ¿qué me hace específicamente el transform? El transform me adiciona diferentes columnas a mi modelo, a mis datos, en específico cuáles. El ID y el text son las que venían en mi dataset para test, ¿cierto? Como este tiene un pipeline, ¿recuerdan? Entonces él ya sabe que tiene que hacer words, que es cuál step, cuál stage, pues el primer stage. Recuerda que el stage es primero tokenizer, luego hashing y luego la regresión. Entonces él ya sabe que tiene que hacer este tokenizer
lo ejecuta. Entonces, ¿qué es el tokenizer? Pues me hacer para palabra por palabra, Spark IJK, LMN, Spark, Hadoop, Spark y así sucesivamente. Este features automáticamente ya lo detecta y me hace una predicción para, para cada una de mis observaciones. En este caso, ¿qué está haciendo? Ah, no, él simplemente está evaluando la función que tenemos definida y me da el valor. Pero yo recuerden que yo tengo que evaluar el signo de esa función. Si el signo es de uno o el signo es del otro, pues va a depender de cada una de las clases. Y aparte de eso, esta regresión, sí, correcto. Tenemos ese número de características. Así es. ¿Listo? Eh, porque este es un sparse vector. Él me dice de una vez cuál es el número de características que yo tengo ahí. ¿Listo? Este row predictions, bueno, es la evaluación en mi función. Y algo muy interesante que me da aquí es la probabilidad. Entonces recuerdan la regresión logística, aparte de que me dice cuál es la predicción, dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos esté ese objetivo de mi boundary o de mi borde, pues él me va a decir la probabilidad que tiene de ser de una clase o de la otra. Recuerden que si está muy lejos hacia la derecha, pues es muy probable que sea de esa clase. Y si está muy lejos hacia la izquierda, es muy probable que sea de la clase de la izquierda. Pero si está muy cerca del borde, pues la probabilidad baja a punto 5, si está exactamente en el borde. ¿Listo? No se sabe si es de una clase o es de la otra. Entonces, pues me permite esa probabilidad y al final me arroja una columna de predicción. ¿Listo? En este caso, pues me va a decir, este sí es spam y este no es spam. Este sí es spam y este no es spam. ¿Listo? Y aquí en esta parte final, pues yo estoy haciendo simplemente una limpieza. Entonces no quiero ver todas esas columnas, sino solamente quiero ver el ID, el texto, la probabilidad y la predicción. Y voy a imprimir esos datos. Entonces básicamente tengo lo siguiente. Tengo una probabilidad de tanto, ¿cierto? Él me da dos probabilidades. ¿Cuáles son las dos probabilidades? La probabilidad de que sea de una clase o la probabilidad de que sea de la otra. En total, pues, uno de probabilidad. ¿Listo? Y la predicción correcta. Entonces él me dice, es de la clase uno y este es de la clase cero. Entonces, este sí es spam, este no es spam. ¿Listo? Entonces, con un modelito de estos tan sencillos, podemos construir, por ejemplo, eso. Podemos también hacer una detección, por ejemplo, de cáncer, como les comentaba. Pero, ¿qué es en este caso? Pues los features, pues van a ser imágenes y yo voy a tener que extraer ciertas imágenes de esos features y yo puedo arrancar con una regresión logística y decir si es cáncer o no es cáncer. Simplemente con esto, ¿vale? Entonces, esa es la parte del pipeline. Y una última parte, si recuerdan, vimos algo que se llama cross-validation, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir qué es cross-validation? Particiona los datos, correcto, de nuestro modelo. Separación o división de los datos para la enseñanza, evaluación y verificación de nuestro modelo. Itera el modelo entrenando con una partición, es una para validar el modelo, el resto para entrenar, correcto. Ujú,
Sí, muy bien. Correcto. Básicamente sí, se utiliza para evitar overfitting. Y no solo para evitar overfitting, también se utiliza para hacer tuning de los datos. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo funciona eso. Yo tengo aquí un notebook también donde tengo el pipeline de cross validation. Es exactamente, es muy parecido al anterior, ¿cierto? Vamos a utilizar la misma técnica. Entonces ya tengo mi pipeline, tengo mi set de training y tengo mi set por acá está mi set de testing, ¿cierto? Vamos a empezar a ejecutar parte por parte. Primer parágrafo, ahí está. Segundo, pues ya sabemos que tenemos esto. Voy a copiar esto acá aparte. Voy a definir mi training data. En este caso, pues vamos a verlo. Training.show. Tengo los siguientes datos, ¿sí? Recuerden que uno es, por ejemplo, si es spam, 0 es que no es spam. Y cada una de mis palabras, ¿listo? Aquí ya definí qué pasos tengo que hacer. Los definí en estos stages. Los stages son los pasos que tengo que hacer. Tokenize primero, luego tengo que hacer hashing y luego hago la regresión lineal. ¿Listo? Y aquí viene lo interesante. Entonces, vamos a ver acá. Estoy definiendo una grilla. Esta grilla me permite tener valores en los que yo puedo hacer un barrido en específico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ah, no, yo necesito hacer una grilla aquí para el barrido de hashing, el número de features que quiero utilizar. Voy a empezar con 10 features, luego con 100 features, y luego con 1000 features. Y en cuanto a la regresión logística, yo quiero variar el parámetro regression param y quiero que me evalúe el valor de 0.1 y el valor de 0,001. Construyo este objeto y aquí como me dice perfectamente, entonces al final voy a hacer 6 iteraciones. ¿Por qué? Porque tengo 3 variables aquí y tengo 2 aquí. Entonces las combinaciones primero será 10 con estas dos, 100 con estas dos, 1000 con estas dos, ¿cierto? Y voy a mirar qué modelo pues es el mejor, más adecuado. Entonces aquí tengo mi training, creo mi objeto cross validation, el cross validador, le voy a poner el estimador, en este caso pues va a ser mi pipeline, la grilla que le voy a pasar, el evaluador, en este caso pues va a ser un evaluador binario, ¿sí? Un evaluador binario. Este evaluador ya tiene, el evaluador binario ya tiene la definición de cómo se debe evaluar eh, mi, mi modelo para saber si es bueno o es malo. Y simplemente utilizo ya el mismo esquema. Le digo cross validation, hágame un fit sobre el training. Él ya automáticamente sabe, o sea, él ya hace el pipeline con todos sus stages. En este caso, tokenizer, hashing TF, linear regression. Y adicionalmente, pues, hace cross validation. Pues vamos a ejecutar solamente esa partecita. Voy a copiar esto acá. Spark. Y vamos a ver qué pasa también en el Spark UI, ¿vale? Entonces, esta partecita, como si, el fit realmente es, ahí sí ya estoy modificando los datos. Entonces, param grid is not defined. Ejecutado este comando. Ya lo ejecuté. Y aquí lo entrego. Y vamos a ver qué sucede con mi hashing ref. Quitamos esto. Quitamos 90. Y aquí está mi ejecución a las 8:55 de mi proceso.
¿Listo? Aquí está paso a paso exactamente qué tuvo que hacer, cuáles fueron los jobs que tuvo que ejecutar. Aquí lo vemos. Entonces él ya está haciendo, aquí hizo la regresión logística, la evaluación, aquí estaba haciendo un collect de los datos, aquí haciendo agregaciones y demás, ya más específico. ¿Listo? Y vemos acá que ya terminó, que mi modelo ya quedó entrenado, se llama CV Model, y voy a ejecutar un test, voy a crear un dataset de test, es en este caso, vamos a verlo cómo queda, queda así, y voy a ejecutar, pues, a evaluar este dataset de test, estos nuevos datos basados en este modelo. Entonces, estos son los datos con los que yo entrené. Le estoy diciendo, vea, para este que sí es spam, para esto que no es spam, y ahora quiero saber para este texto si él me va a decir si es spam o no es spam. Entonces utilizo el transform para hacer esa evaluación y ya tengo mi objeto predictions. Voy a ejecutar esta parte acá. Y vamos a ver predictions. Prediction.show. Entonces, como les comentaba, ya hace automáticamente esto y me agrega mis eh, vectores de probabilidad y mi predicción. Vamos a ver un ejemplo en específico, por ejemplo, el take 1. El primero, entonces me dice, para este texto, tiene estas palabras. Este sería el sparse vector de features, en este caso 10, ¿sí? ¿Por qué 10? ¿Por qué 10 y no las que habíamos visto antes, que eran un montón? A ver, ¿qué me preguntaron acá, perdón? Sí, uno abrió el otro entra, listo. ¿Por qué solamente 10 features? Porque yo aquí en la grilla, ¿sí? En el grid, le dije que tenía que evaluarme con 10 features, con 100 features o con 1000 features. ¿Recuerdan? Entonces, él hizo esto y ya automáticamente el mejor modelo, el que dio mejores resultados, pues fue el de 10 features. ¿Listo? Y aquí pues simplemente voy a imprimir mis resultados. Entonces tengo para esta columna, tengo este texto, probabilidades son estas, quiere decir que hay un 62% de que sea 0 y un 37% de que sea 1. En este caso, pues la predicción, ¿cuál es? Pues 0. Yo también puedo mover en este caso, ¿cuál es el límite? Punto 5, ¿cierto? Punto 5 quiere decir que si está de un lado, la probabilidad es mayor de un lado, pues es de esa clase. Pero yo puedo mover ese punto 5, ponerlo como parámetro en la regresión logística. Puedo decir, por ejemplo, es punto 7. Los que tengan probabilidades por debajo de punto 7 son spam y los que tengan probabilidades por encima de punto 7 no son spam. También es posible hacerlo. ¿Listo? Y aquí tenemos pues mi predicción para el resto de observaciones. ¿Ok? También por ejemplo, me puede servir para hacer un análisis de un clasificador de documentos. Yo puedo decir si un documento pertenece, por ejemplo, a tecnología o no. ¿Sí? Si encuentro esas palabras o este documento pertenece a, a, a documentación de Apache Spark o no. Pues de qué va a depender. De leer el documento, de leer todas las palabras y de decirme si, correctamente, si pertenece o no a la clase que yo le diga. ¿Listo? Entonces, ese es básicamente mi pipeline con cross validation. Y aquí, pues, podemos ver todos los jobs que se han ejecutado durante esta hora y un minuto. Y puedo ver también acá lo que les decía a detalle, cada uno de los pasos que se tuvieron que seguir en cada uno de los stages, que se llaman estos, o tareas, que duró esa ejecución. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿No?
Listo. Eh, Vamos a ver algo que faltó la clase pasada, que también es muy importante de ver, es un tipo diferente de algoritmos y cómo funcionan. Entonces, en este caso, estos algoritmos se llaman árboles de decisión. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un árbol de decisión? ¿O se les viene a la mente algo cuando escuchan esa palabra? ¿No? Exactamente, correcto, eso es. Eh, Ujú. Evalúo los resultados de acuerdo a las decisiones, correcto. Eh, sí, más o menos eso es. Entonces, básicamente es un árbol donde yo tengo diferentes ramas y para hacer la definición de cada una de las ramas se utiliza un concepto de probabilidad para decir si pertenece a una o pertenece a la otra. Entonces, vamos a verlo aquí exactamente, paso por paso. Primero que todo, los árboles de decisión usualmente son fáciles de interpretar, son intuitivos, son bastante populares eh, y son modelos lógicos. O sea, cuando uno los ve, los entiende, ¿sí? Son muy poderosos, son muy usados y usualmente sirven para modelos no lineales. ¿Listo? Eh, ¿Cómo se hace? Entonces vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo. Eh, ¿Será que un cliente va a esperar por una mesa en un restaurante? Vamos a ver ese modelo. Va a crear un modelo para eso. ¿Con qué features? Entonces yo tengo que son otras opciones. Tengo la opción si es un fin de semana o no. Tengo la opción área, el área donde está el restaurante. Tengo la opción planes, si existen planes después de la cena. Tengo la opción precio. Tengo la opción si va a llover o no va a llover. Tengo la opción género, eh, género de comida. Si es francesa, mexicana, Thai, pizza. Tengo esta otra feature que es el tiempo de espera estimado y si el restaurante está muy lleno o no está lleno. ¿Listo? Entonces, más o menos mi dataset es de este tipo, donde yo voy a tener aquí mis opciones para cada una de mis observaciones y tengo este dataset ya definido. Entonces, yo ya sé que una persona, digamos, tenía otras opciones, sí. Era un fin de semana, no. Está en el área, había más restaurantes, no. ¿Tenía planes? Sí. El precio es más o menos costoso. Una sola cosita es muy económico, tres es muy costoso. ¿Iba a llover? No. El género de comida francés, el tiempo de espera de 0 a 5, estaba lleno, más o menos. ¿Se quedó a esperar la mesa? Sí. Una persona que tuvo estas características no se quedó a esperar la mesa. Entonces yo tengo un montón de datos así y yo quiero construir un modelo para decirme si una persona va a esperar o no va a esperar, ¿sí? Basado en sus decisiones, en lo que otros usuarios también siguieron, visto con anterioridad. Y esto es un árbol de decisión. ¿Cómo funciona eso? Ah, pues primero él evalúa, entonces vamos a decir, es un ejemplo, ¿no? Estaba lleno, no estaba, si no está lleno, no. Si sí está lleno, evalúa una siguiente opción, planes. Si está más o menos lleno, sí espera, ¿cierto? Ahora, si está totalmente lleno, evalúa los planes. ¿Tiene planes? Si sí tiene planes, la decisión es no. Si no tiene planes, hay que evaluar el género, tipo de comida. Si está ahí, hay que mirar si es un fin de semana. Si no está ahí, no importa si es fin de semana o no. Entonces son bastante fáciles de entender y bastante lógicos, ¿no? La forma usual
de construir un árbol de decisión es primero pues arrancar por arriba, ¿cierto? Luego hacer un split de las características una por una y luego asignar hojas o nodos utilizando el concepto de majority vote. Después hay que regresar y cortar algunas de esas ramas, de esas hojas, para reducir sobreentrenamiento. ¿Cómo es eso? ¿O en qué momento tengo que hacer yo el split? ¿O cuándo decido utilizar una variable o la otra? ¿Cuándo decido utilizar crowd y no, por ejemplo, género? ¿Sí? Entonces, para eso se utiliza y cuando después, por ejemplo, de tomar una decisión de estas, utilizo planes o si utilizo otra de las variables. Para eso se utiliza el concepto de información. Entonces, el concepto de información es básicamente el número de bits que se necesitan para codificar la probabilidad de un evento, ¿sí? Se utiliza con esta fórmula, donde P es la probabilidad, y vamos a ver un ejemplo con una moneda. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de lanzar una moneda? De que caiga una opción o caiga la otra cuando lanzo una moneda. ¿Alguien? ¿Alguien sabe cuál es la probabilidad de lanzar una moneda? Correcto, punto 5. Entonces, ¿cómo calculo yo la información? ¿Cuánta información necesito para decir esa probabilidad? Pues se utiliza entre la probabilidad de un medio y la información se calcula de esta forma. Si yo hago esta evaluación, pues obtengo que la cantidad de bits que necesito es 1. Un bit necesito para decir si es 0 o es 1, ¿cierto? Y si un evento tiene una probabilidad de 1, o sea, del 100%, ¿cuántos bits necesito? Pues necesito 0 bits porque yo ya sé que siempre la probabilidad es 1, o sea, 100% confiable. Entonces, este concepto de información es lo que me permite llevar a otro que se llama entropía. ¿Para qué miro esos conceptos? Estos conceptos son básicamente para poder yo definir cuándo debo utilizar un feature o cuándo debo hacer el split. ¿Sí? Haider, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo la usan menos? Acá. Ya lo vamos a ver exactamente por qué. Cuando uno mira las funciones, déjame ver si tengo la gráfica por aquí. Bueno, esta es la gráfica de entropía, pero pues es basada en la de información. Es porque eh, realmente esos valores usualmente dan negativos, son muy pequeños y yo necesito hacer una inversión, pero es simplemente de definición, ¿sí? Para que me queden dentro de los valores que yo quiero calcular, ¿vale? Vamos a ver el concepto de entropía y luego miramos más adelante. ¿Qué sucede si, bueno, entonces, si tenemos muchos eventos con diferentes probabilidades, ¿cuál es la media de la información? Entonces, ese básicamente es el concepto de entropía. Aquí está cómo se hace el cálculo de eso. Y es simplemente la media, ¿cierto? Eh, de muchos eventos que tienen diferentes probabilidades, ¿vale? Ese es el concepto de entropía. Por ejemplo, si solamente tenemos dos eventos, en este caso, pues es una opción binaria como la de la moneda, es 0 o 1 o es cara o sello, y las probabilidades son P, ¿cierto? Y 1 menos P. ¿Qué quiere decir eso? Pues si la probabilidad de un lado de una opción es 0.3, ¿cuál es la probabilidad del otro? Pues 0.7, ¿cierto? ¿Cómo se hace el cálculo de la entropía? El cálculo de la entropía para estas dos observaciones
se hace de la siguiente forma. Menos la probabilidad de 1, logaritmo 2 de la probabilidad, menos la probabilidad del siguiente, logaritmo 2, por esa probabilidad. En este caso, si fuera, por ejemplo, 0.3, logaritmo 2 de 0.3, menos 0.7, logaritmo 2 de 0.7. Ese sería el valor de la entropía. ¿Listo? Si son un medio, pues ¿qué sucede? Pues yo tengo la misma formulita y al final voy a obtener esto. La entropía va a ser de 1 si tengo la misma probabilidad para ambos, como en el caso del lanzamiento de una moneda. ¿Listo? Y vamos a ver este ejemplo sencillito de cómo se hace el cálculo de la entropía. Si las probabilidades, por ejemplo, fueran estas 0.99 y 0.1, este cálculo de la entropía, haciendo esta fórmula, para esas dos probabilidades sería de este número. ¿Listo? ¿Cómo es este concepto de entropía? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo estas probabilidades, por ejemplo, el de lanzamiento de las monedas, 0.5 y 0.5. Ya le evalúo la entropía, yo voy a tener algo por el estilo, de esta forma. Si las probabilidades fueran 99 y 1 y 0.1, o sea, una gráfica así, el número de bits que necesito sería de 0.08. Si yo grafico la entropía para todas las probabilidades, desde 0 hasta 1, tendré una gráfica de este estilo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tengo 0.5, en probabilidad, la entropía siempre va a ser 1. ¿Listo? Y si tengo probabilidades de este estilo, son diferentes, todas las probabilidades son distintas, ya no son 0.5, pues sí tengo que hacer la evaluación de la fórmula. En este caso es esta fórmula, recuerden, perdón, esta fórmula, menos p, logaritmo de p, logaritmo 2 de p, menos la siguiente probabilidad, el siguiente cálculo de probabilidad. Y ahora, ¿para qué me sirven esos cálculos de entropía? Entonces yo puedo tener una gráfica como esta, puedo tener una gráfica como esta. ¿Y cómo se utiliza eso? Pues para hacer el split dentro de cada una de las variables que yo tengo en mi modelo, de mis features. Se utiliza algo que se llama la ganancia de información. El concepto de entropía, ok. Es el logaritmo, sí, correcto, es el logaritmo. No me quedó claro el concepto de entropía, ya lo miramos. En ese caso, ¿cuándo son múltiples valores? ¿En cuál caso, perdón? Diego Ger, me preguntas que en qué caso son múltiples valores. Abajito, aquí, acá. Pues este caso es la entropía para esta probabilidad para 0.2. El siguiente es la entropía para 0.2. El siguiente es nuevamente la entropía para 0.2. Estas son probabilidades, ¿no? Y el más alto pues es 0.3, que es este. Y aquí es 0.8. Simplemente es el cálculo de la entropía, es la evaluación del logaritmo de esa función, de las probabilidades. ¿Listo? Y al final, pues, ¿cuál va a ser la entropía total? Pues el promedio, lo que nos lleva, eso, la media, lo que nos da. En total nos da 2.3186. Para este caso, entonces, la probabilidad nos dio de 1.69, ¿sí? Y ya miramos para qué sirve exactamente eso, para qué se hacen esos cálculos. Pues, para poder saber en qué momento se hace el split de cada una de esas, de las opciones, en cada una de los features. ¿Cómo es eso? Pues miremoslo acá. Entonces, yo tengo mi árbol de decisión que trae y aquí voy a evaluar un nuevo feature, ¿cierto? En una de mis ramas, de mis hojas. Y lo que quiero hacer entonces es evaluar si es, por ejemplo, blanco
verde, beige o blue. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ah, pues miro cuáles son positivos, cuáles son negativos. Hago el cálculo de probabilidades para cada una de las opciones. Luego calculo eh, las probabilidades, en este caso me da estas opciones y estas opciones. 0.5 y 0.5, ¿qué es? Pues no está bueno porque no puedo decir si es una opción, si es una o la otra opción. Entonces, por eso me dice es malo. Una probabilidad de este tipo es muy buena porque yo ya sé, ah, sí, lo más probable es que sea de este y no de este. Y haciendo esa evaluación de esa ganancia de información, yo puedo hacer ese split de los datos. Aquí vamos a ver un ejemplo un poco más numérico para hacer eso. Acá. Sucede que tenemos varias probabilidades, ¿no? Entonces, primero vamos, ¿cómo calculo la probabilidad de que sea positivo? Pues positivo sobre el total, positivos más negativos. ¿Cuál es la probabilidad de que sea negativo? Pues negativo sobre el total, positivos más negativos. Entonces, estoy haciendo un conteo, ¿no? Simplemente un conteo. Hago la entropía de todo eso, ¿sí? Entonces, para hacer ganancia de información, tengo que hacer la entropía original menos la entropía después de hacer las ramas, hacer la división, de hacer el split. Entonces, mi entropía original pues, va a ser esto. Y la entropía después del branching, ¿cuál va a ser? Ah, pues tengo que restar todas las posibles opciones de esa entropía. Y da algo por el estilo. Entonces, mi entropía original, por ejemplo, para un caso de 0.5 y 0.5 era este. Si hago después un branching, obtengo estos valores de entropía para cada uno de ellos, ¿sí? Para cada una de las ramas. Y al final obtengo esta ganancia de información. Esa ganancia de información es de 0.5. ¿Sí? Si yo hago una división diferente, utilizo otro feature distinto y hago esta misma evaluación, puedo, por ejemplo, obtener una ganancia de información de 0.7. Entonces yo digo, ah, no, pues el que tenga mayor ganancia de información es, es el siguiente paso, es el siguiente feature que yo tengo que utilizar, el siguiente step. ¿Qué quiere decir? Ah, que yo tenía este paso, este. Entonces primero hice el crowded. ¿Cómo encontré el crowded? Ah, hice la entropía con las probabilidades para todos los features y encontré que el que mayor ganancia de información me daba era crowded. Entonces, crowded es la primera opción. Él tiene varias opciones, esta y esta. Hago el análisis para cada una de estas opciones, el cálculo de entropía y el cálculo de ganancia de información, y encuentro que el siguiente feature que más ganancia de información me da es plants. Entonces, por eso ese es el siguiente paso, y no género, por ejemplo. ¿Por qué género no va aquí y plants no va aquí? ¿O por qué weekend no va aquí antes de plants? Entonces, ese método que se utiliza para hacer ese branching es precisamente el cálculo de entropías y el cálculo de ganancia de información. ¿Listo? Vale, vamos a ver acá. Entonces, esa es la técnica que se utiliza para hacer eh, los, los, eh, los árboles de decisión. ¿Listo? Vamos a ver aquí, bueno, esto es un poco más de matemática, pero vamos aquí a ver algunas ventajas. Perdón, aquí me preguntó algo, Heider. Sí, de esa misma manera se define el feature para la raíz, correcto. Yo evalúo primero todo, hago todo el cálculo de entropía y ganancia de información con todas las probabilidades para todos los features y cojo la mayor. Entonces, el que mayor ganancia de información me dio es el primer raíz, es el original. ¿Listo? El primer no. Y luego empiezo a hacer el split, dependiendo de la ganancia de información. ¿Cuáles son algunas cosas buenas de los árboles de decisiones? Primero, que permite manejar no linealidades. Segundo, es fácil de interpretar, o sea, si uno ve el árbol de decisión, uno entiende perfectamente qué es lo que está haciendo. Tercero, es un algoritmo tipo Grigg, es muy, muy rápido y puede ser muy bueno para manejar datos imbalanceados. ¿Sí? ¿Recuerdan qué son los datos imbalanceados?
¿No recuerdan qué son los datos imbalanceados? Los datos imbalanceados, les voy a mostrarles una grafiquita que ya había visto. Ah, no está aquí. Mm, exacto. No es que sean fuera de lo normal, sino que están todos en una misma categoría. Eso significa que los datos están imbalanceados. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, esto. Esto es que los datos están imbalanceados. ¿Qué quiere decir eso? Si ven la cantidad de puntos azules que hay comparado con la cantidad de puntos rojos. Pues si los datos están totalmente imbalanceados, yo podría decir, construir un modelo y decir, todos son azules, ¿cierto? Y mi modelo, ¿qué efectividad tiene? Pues 95%. Y yo digo, uy, mi modelo es buenísimo, tiene 95% de accuracy. Pero pues voy a ver y él me está enviando todos azules, ¿sí? Entonces, si los datos son imbalanceados, puede sesgar el modelo. ¿Listo? Vamos aquí. Digamos acá. Las siguientes cosas buenas que tienen los... pero no todo es bueno, ¿no? Tiene cosas buenas y cosas malas. No es muy interpretable en cuanto a accuracy se refiere. O sea, no puedo decir tiene tantos por ciento de efectividad. Por ser greedy, usualmente es menos accurate que otros modelos. Es de tipo heurístico, pues no es tan elegante, no tiene una como demostración matemática donde yo pueda decir que ha demostrado que eso funciona de esta forma matemáticamente. Y usualmente hay que ajustarle ciertos parámetros para que funcione con datos imbalanceados. ¿Listo? Ahí, dentro de estos algoritmos aparece algo hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para mejorar los algoritmos. Algunas de ellas, por ejemplo, esta se llama boosting y hay otra que se llama bootstrap. Boosting y bootstrap. Vamos a ver qué es boosting. Entonces, la motivación principal es la siguiente. Y dice, puede convertirse en un algoritmo débil que es apenas un poco mejor que una adivinación pues random, ¿sí? Que una predicción random. Se puede convertir este tipo de algoritmo débil en un algoritmo fuerte, que sea bastante robusto y que tenga un error muy cerca al cero. ¿Es posible eso? Pues esta técnica realmente lo que hace es eso. Él lo que hace es que coge un algoritmo muy débil, o no uno, sino coge muchos algoritmos débiles y que son apenas un poquito mejores que una adivinación random de 0.5, y lo que hace es que los combina para obtener pues un algoritmo mucho más robusto, más fuerte. ¿Cómo es eso? Entonces, por ejemplo, uno de los algoritmos más usados que se consideran realmente débiles es algo que se llama, se me fue el nombre en este momento, es un árbol de decisión, pero de solamente un nivel. ¿Qué quiere decir un nivel? Un árbol de decisión donde solamente tiene esta parte. El primer paso, el primer nivel, y usualmente tiene dos decisiones. Como por ejemplo aquí donde dice plans, dice sí o no. Y esa partecita pequeña, solamente esta partecita pequeñita, es lo que se considera como un algoritmo, sí, un algoritmo pues regular, ¿no? Porque es débil, pues solamente me permite hacer una predicción de sí o no y con una probabilidad apenas mayor de 0.5. Entonces, esta técnica lo que hace, esta técnica de boosting lo que hace es que yo cojo muchos de esos algoritmos débiles y les pregunto cuál es la decisión que debe tomar, si es 0 o es 1, pero como es un montón, una aglomeración, pues cada uno me va a dar una decisión. Por ejemplo, puedo escoger 1000
y me dicen 600, me dice va a ser spam, y 400 me dicen no va a ser spam, entonces yo ya sé que por majority vote va a ser spam. Y esa técnica es a veces no, es muy común que sea más eficiente que utilizar, por ejemplo, un random forest, que es una aglomeración de árboles de decisión, o un solo árbol de decisión gigantesco y robusto. A veces es mejor utilizar una técnica de estas, de boosting, donde tenga algoritmos débiles, pero que unidos funcionan mucho mejor que uno solo. ¿Sí? Esta es una de las casos particulares donde se utiliza un clasificador débil y la técnica de boosting. Se llama, es un weak classifier utilizado por Viola y Jones. Ellos fueron los primeros que lo inventaron. Y consistía en lo siguiente. Ellos crearon estos pequeños frames, en el particular estos 4, y lo que hacían era pasar estos frames sobre imágenes, ¿cierto? Sobre fotografías, y decidían, entonces cada uno de estos extractores, cada uno de este frame me daba un feature. Esto me decía, ¿es 1 o es 0? Esto es 1 o es 0. Esto es 1 o es 0. Y esto es 1 o es 0. ¿Sí? Y con esos features me permitían identificar, lo pasaban así sobre una imagen, por ejemplo, sobre esta imagen. Él es específicamente pues, el autor. ¿Cómo lo pasaban? Pues pasaban así, hacían mover ese frame sobre toda la fotografía, y ese frame me permitía decir dónde había, por ejemplo, ojos, dónde hay nariz, dónde hay boca. Entonces, por ejemplo, en este caso no detecta nada porque pues el frame está por aquí abajo. En este caso no detecta nada porque el frame está por allá arriba. Pero aquí en este frame, él me detecta un 1. ¿Qué significa? Que detectó ojos. Entonces, ese detectó ojos. ¿Eso qué quiere decir? Un clasificador muy débil me permite detectar esto, 6 ojos. Luego, por ejemplo, combinado, me permite detectar también ojos. Entonces, yo ya sé que aquí hay ojos y aquí hay ojos, ¿cierto? Sobre toda la imagen. Y después, yo puedo decir, en esta imagen, por ejemplo, hay 2 rostros. Entonces, este algoritmo que utiliza clasificadores débiles, que utilizan simplemente esto para decirme esto es 1 o es 0, o esto es 1 o es 0, después ellos combinaron con este otro frame para detectar, por ejemplo, nariz, donde hay narices. Entonces, yo ya sé que aquí, donde haya este y este, hay ojos. Y donde haya este, hay nariz. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo detectar rostros en fotografías. Y ese es el algoritmo que actualmente funciona que utilizan los celulares, las cámaras, Facebook, Instagram, para poder taguear a una persona. Han visto que en Facebook, por ejemplo, uno pone una fotografía y él automáticamente ya le dice a uno quién quién está en esa fotografía, el tag, y uno solo debe confirmar. Él ya detecta rostros. Aquí no me detecta de quién es el rostro, pero sí me detecta que hay rostros en la imagen. Entonces, este algoritmo es muy sencillo, muy rápido y funciona muy bien. ¿Listo? Entonces, es un ejemplo de un caso en el que se utiliza esa técnica de boosting para hacer detección de rostros en imágenes. ¿Cómo funciona esta técnica en específico? Paso a paso. Entonces, es muy sencilla. A ver, vamos a ver si puedo ver esto en full screen. Sí. Es muy sencilla. Hace lo siguiente. Entonces, por ejemplo, tenemos puntos de una clase y puntos de otra, ¿cierto? El clásico clasificador binario. Todos los puntos tienen el mismo peso. Y luego él empieza a hacer una división. Entonces, el algoritmo débil me da esta clasificación y me dice, bueno, los positivos son los que están de ese lado y los negativos son de este lado. ¿Qué tan eficiente es eso? Pues muy malito, ¿cierto? Porque le dio a 2 de 3, 6, 7, 3, 6, 7, 8, a 2 de 10. La probabilidad es bastante mala, ¿cierto? Pero, entonces, ¿el qué hace? Él le da peso a los que me equivoqué. Entonces, por eso los más se ven más grandes, porque le está dando mayor peso. Luego, ¿qué hace? Aparece otro clasificador y me dice, vea, los positivos son los que están del lado izquierdo de
del total. ¿Qué tan bueno es este clasificador? Pues más o menos, ¿no? Le dio a 3, 4, a 5 de los 10 posibles, ¿cierto? El siguiente, entonces, ¿qué hace? Ah, pues le da más peso a los que me equivoqué. Entonces, si notan el signo menos, es un poquito más grande. Luego aparece otro clasificador y me dice, esto debe ser así. Los positivos deben estar del lado de arriba y los negativos del lado de abajo. ¿Qué tan bueno, qué tan eficiente fue eso? Pues este punto 93. En la siguiente iteración, ¿qué hace? Ah, pues ya, él ya acabó. Solo necesito 3 iteraciones. Luego suma todo lo anterior, evalúa el signo de la suma de la probabilidad para el primer evaluador, para el segundo evaluador, para el tercer evaluador, y llega a una conclusión. Si ven que estos 3 sí me dan una clasificación perfecta de lo que es positivo y lo que es negativo, entonces 3 clasificadores malos se pueden convertir en uno muy bueno. ¿Listo? Entonces esa es básicamente la técnica de boosting. Y hay un algoritmo muy conocido que se llama el algoritmo de AdaBoost, que básicamente lo que hace es eso que acabamos de ver ahorita. ¿Listo? ¿Entendido? Hay otros tipos de algoritmos, por ejemplo, se llama Coordinate Descent, se utiliza para hacer el mapeo de rutas de un punto a otro, cómo llegar del punto A al punto B en la forma más eficiente si yo tengo ese montón de rutas. ¿Sí? Y utilizo una técnica similar, se llama Coordinate Descent, para hacer ese cálculo. Esto es un poco más de matemáticas, qué tipo de funciones se utilizan. Hay otra técnica que se llama, entonces ya vimos boosting, ¿cierto? Hay otra técnica que se llama bagging, y esas dos técnicas combinadas me permiten generar algo que se llama un algoritmo de random forest. Forest es específico bosques, ¿sí? El random forest es la unión de muchos árboles de decisión. Eso es todo. Entonces él toma muchos árboles de decisión y me pregunto, entonces el árbol de decisión ya lo vimos, uno solito, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Ahora utilizando la técnica de bagging o de boosting, pues él ensambla múltiples árboles para que me den una mejor predicción. ¿Listo? La siguiente técnica, aquí están los árboles de decisión, random forest o decision forest. Los decision forest es una combinación de las técnicas anteriores. Utiliza la idea muy similar, hacer el boosting de decision trees, o sea, el ensamblaje de árboles de decisión, pero en este caso, él utiliza algo en particular y es que hace bootstrap sobre los datos y sobre los features. ¿Qué quiere decir eso? Que para cada uno de los, él genera un montón de árboles de decisión, ¿cierto? Un montón, pero para cada árbol de decisión, él pone diferentes features y diferentes observaciones. Hace una selección random. Para el siguiente árbol, diferentes features, diferentes observaciones. Para el siguiente árbol, diferentes features, diferentes observaciones. Y al final, él lo que hace es pues, un ensamblaje. Le pregunta a este árbol, ¿va a esperar el cliente o no va a esperar en el restaurante? ¿Sí o no? A este árbol, ¿va a esperar el cliente o no va a esperar? ¿Sí o no? Y al final, con la suma de todos, hace majority vote y el algoritmo final pues, me va a decir cuál es la decisión, la predicción. ¿Listo? Entonces son diferentes técnicas que se utilizan en Machine Learning. Déjenme mostrarles unas diapositivas que tengan un poquito más claro ese concepto. Acá está. Acá está. Estas son las dos técnicas que les comentaba. Entonces, la que utiliza, por ejemplo, Random Forest, utiliza una técnica de bagging. ¿Bagging qué significa? Yo tengo todos mis datos, hago un sample
random, selecciono, digamos, 3 grupos, cada uno de 20, pero aleatorios, entreno mi modelo y ya. La siguiente técnica, ¿cuál es? Pues cojo el siguiente sample, entreno mi modelo y ya. Después sumo los 3 resultados de estos 3 modelos y saco mi decisión final. La técnica de boosting, o en específico esta que se llama gradient boosting, es un poquito diferente a la que utiliza Random Forest. La técnica de gradient boosting lo que hace es que yo cojo un sample aleatorio, entreno un modelo, de ese modelo yo saco los errores y ahora con estos errores entreno un modelo y así sucesivamente, luego de forma secuencial. Esta técnica también me permite pues reducir el error en cada iteración y es un poquito más robusta que este. Algunos algoritmos combinan las dos técnicas porque pues son bastante eficientes. El Random Forest utiliza esta técnica de Bootstrap, que es yo tengo un dataset, hago una selección random, para cada selección random hago un modelo y al final hago una agregación. Eso es lo que hace el Random Forest. En cambio, el Boosting lo que hace es, yo tengo un modelo, lo entreno, saco el resultado, tengo errores, esos errores los entreno, saco el resultado y voy ensamblando diferentes modelos hasta que mi error se va volviendo cada vez más cerca del cero o cada vez más estable. Esa es la diferencia entre esas dos técnicas. Entonces son técnicas que se usan para, pues para mejorar el performance de diferentes algoritmos. ¿Listo? De diferentes modelos. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Sí, Heider? Sí, total. Yo ahorita les comparto las diapositivas. Creo que ya las tienen, ¿no? A ustedes les envié, ustedes tienen disponible este folder en el repositorio, donde tienen todas las diapositivas y los que dicen unknown son los notebooks que acabamos, los notebooks que vimos. ¿Listo? El de regresión, el de clasificación, el de pipeline con cross-validation. ¿Vale? Entonces recuerden que... ya, el último que abrí. Sí, total. Este. ¿Sí? Listo. Ese es un ejemplo en particular. Sí, también se los puedo enviar. Es el proceso que les había mencionado de cómo se debe hacer un modelo de Machine Learning. Esto es un proceso para hacer regresiones. Entonces yo tengo aquí ciertos inputs, ciertos outputs, y yo tengo un black box donde quiero crear un modelo que me haga esas predicciones. Aquí está cómo se hace, eso es un ejemplo particular, cómo se hacen algunos cálculos. Y aquí abajo, pues en específico ya está cómo fue que se ejecutó el modelo. ¿Listo? Entonces, cómo se hace una regresión lineal, un random forest con los mismos datos, un gradient boosting, un ensambling de esos algoritmos. Como aquí, por ejemplo, en el árbol de decisión está el concepto de entropía. En el gradient boosting, pues cómo se hace el gradiente y la utilización de la función anterior. Las dos técnicas, bootstrap boosting, el cálculo de errores, qué tipo de errores se utilizan. En particular, por ejemplo, aquí utilizo root mean square error. ¿Qué tan grande debe ser un bosque para que sea aceptable como óptimo? Usualmente sí, pero no se necesita tanta máquina como pensamos, porque el entrenamiento se hace de forma secuencial y en algunos casos es de forma paralela, pero, por ejemplo, Spark sí tiene implementación de Random Forest, se llaman esos, ¿listo? Sí, vamos a mirar aquí rápidamente la documentación.
random forest classifier. Entonces, por ejemplo, acá tengo un random forest. ¿Qué necesito hacer para hacer un random forest? Entonces, aquí está leyendo los datos. Utilizamos la primera etapa que se llama un string indexer, que es para ponerle índices a variables categóricas, para convertir variables categóricas en variables numéricas. Luego hace un vector indexer, que es para ensamblar vectores. Hace un split de los datos, 70-30. Define el random classifier, ¿cierto? Y aquí él está diciendo cuántos árboles quiero yo poner. Entonces, aquí es donde vengo a responder tu pregunta. ¿Cuántos árboles se necesitan? Esta es una variable que yo pongo, que el usuario pone. Entonces, puedo ponerle 10, puedo ponerle 100, puedo ponerle 1000, puedo ponerle 1.000.000. Depende del tiempo que yo quiera esperar y el mejor modelo. ¿Cómo hago ese barrido de 10, 100, 1000 y 1.000.000? Pues cross validation me sirve para hacer ese tipo de barridos. En cross validation yo puedo cambiar este parámetro desde 10 hasta 1.000.000 y mirar cuál es el mejor modelo. Simplemente es el único parámetro que debo variar en un clasificador como este, como el random forest. ¿Listo? Entonces, si notan, por ejemplo, este ejemplo aquí en la documentación, está bastante claro cómo se debe hacer paso a paso. Aquí está utilizando el pipeline para crear un modelo de random forest, hacer predicciones, ¿sí? Y aquí tengo el evaluador y estoy utilizando accuracy para decirme qué tan efectivo fue mi modelo. ¿Listo? Entonces recuerden que tenemos una tarea. La tarea que tenemos pendiente es crear un modelito sencillito de una clasificación binaria. Recuerden que yo les di el dataset. El dataset que les di era este. Se llama Sample Binary Classification Data. Es este es el dataset. Ese dataset lo van a utilizar y van a construir. La tarea es construir un modelo de Machine Learning donde incluyen pipeline, ¿cierto? El pipeline tiene que tener múltiples stages, utilizan cross validation para cada uno, cross validation, y van a evaluar 3 modelos diferentes. 3 modelos diferentes. ¿Cuál es el primer modelo? Entonces van a utilizar una regresión logística. El segundo modelo van a utilizar un árbol de decisión. Y el tercer modelo van a utilizar un random forest. ¿Sí? Entonces, crean el primer esquema, que es muy parecido a este, al que pueden encontrar aquí en la documentación. Crean el primer esquema, donde yo utilizo pipeline, leo los datos, hago el split, selecciono mis datos de entrenamiento, mis datos de test, hago mi pipeline aquí, pongo mi cross validation, recuerden que ya lo habíamos visto, y lo que necesito es que hagan diferentes tests. Entonces, el primero lo hacen, por ejemplo, con Logistic Regression. El segundo lo hacen con árbol de decisión. Y el tercero lo hacen con Random Forest. Y miran cuál clasificador fue mejor. ¿Listo? Entonces, cada persona debe enviar prácticamente 3 scripts. O puede ser un solo script con los 3 tests diferentes, con 3 modelos distintos. ¿Listo? Entonces, ¿es el mismo dataset? ¿Alguna fecha definida? Sí, la próxima semana. Para la próxima sesión ya deben entregarlo ese día. ¿Muy difícil? ¿Pero por qué?
¿Por qué difícil? Si básicamente es, ustedes llegan aquí, copian este mismo esquema, lo ejecutan, se dan cuenta que ejecute y cambian esta función. Si notan, por ejemplo, aquí entre Decision Tree y, por ejemplo, Random Forest. Si ustedes ven el ejemplo, ¿qué diferencia hay entre este ejemplo, que es Random Forest? Esta es regresión logística, por ejemplo. Regresión logística y árbol de decisión. Lo único que cambia es una línea. ¿Sí? Una sola línea es lo único que cambia. Bueno, pero no es tan complicado. Son más o menos 10 o 15 líneas de código, no es mucho. Sí, no, no es difícil. Son 15 líneas de código y solo tienen que cambiar una línea para cambiar los diferentes modelos. Sí, Haider, saliendo un poco del tema de tarea. Datos en el tiempo con características a las cuales deseo realizar una clasificación. Para integrar la variabilidad en el tiempo, ¿cómo podría hacerlo? O sea, puedes agregar el feature, puedes agregar un nuevo feature que se llame tiempo, o días, o minutos o segundos, o lo que necesites. Y tú tienes que clasificar, dame un ejemplo más específico. Tiene que ser clasificación, o cómo. Heider, analizar la variabilidad del peso de los features de un producto específico en unos 12 años, por ejemplo. Tienes que agregar la variable tiempo como un feature adicional, como un feature adicional. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero clasificar, quiero ver si una variable de bolsa, un stack, va a subir o va a bajar, ¿cierto? Y yo tengo el histórico. El histórico es en tiempo, ¿verdad? Entonces yo tengo que adicionar ese tiempo como una variable adicional, un feature adicional, como número de días o número de horas que estuvo subiendo o que estuvo bajando. Tengo que hacer ciertas transformaciones en ese tiempo para poder agregarlo como un feature, para que sea un feature adicional para cada observación. Eso es lo que hay que hacer con el tiempo.
Correcto. Ujú. Sí, se tiene que partir, siempre se tiene que partir de unos datos. Tengo que tener histórico de los datos. Sí, varían. ¿Y tú quieres predecir si van a subir o van a bajar o qué? ¿Cómo afectarían el precio neto de la ancheta? En un futuro cercano? Ok, yo más o menos estoy entendiendo. Listo. Entonces, déjame compartir acá pantalla. Mm, Creo que lo que tú quieres es más algo que se llama forecasting. El forecasting, déjame escribirlo acá. Forecasting es precisamente eso. Yo tengo en el tiempo y yo quiero predecir a futuro, digamos un futuro cercano, basado en mi patrón anterior, cuál va a ser los productos o características que la integran, tienen su propia clasificación y ponderación en la cheta a lo largo del tiempo. Estos productos afectan en el tiempo el precio de la cheta como grupo. Ah, sí, correcto. No he compartido pantalla todavía. Un momento. Sí, es un poco raro. Déjame compartir, por ejemplo, acá esta pantallita. Es esta. Puedes ver ahí la pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, con cuidado. Aquí estoy viendo Stack Overflow. Simplemente es el mismo, muchas personas preguntan lo mismo. Es lo siguiente. Tengo datos de consumo eléctrico en Cassandra y lo que están buscando es hacer un forecasting, ¿sí? Para el siguiente mes o para el siguiente día. ¿Cuál va a ser el consumo para el siguiente mes o para el siguiente día? Más o menos eso es lo que me pregunta, ¿cierto? Como una predicción para el día siguiente o para el mes siguiente, ¿sí? Dependiendo de las variables. Entonces, es muy sencillo y consiste en lo siguiente. Eh, se consiste en hacer algo que se llama construir una serie de tiempo que sea acorde a lo que yo necesito. ¿Cómo? Si yo pongo una variable date, en este caso, por ejemplo, cuándo fue, eh, y pongo, si necesito horas, pues pongo el número de horas y el consumo que tuve para esas horas. Tengo que acomodar el tiempo como nuevas features y construir el modelo de regresión para este caso en específico, ¿sí? Entonces yo ya puedo tener algo así como, no, mire, para el 7, entonces tengo un consumo de 1, para el 8 un consumo de 1,3, para el 9 un consumo de 2,3, pero en detalle yo puedo tener estos datos así, en horas. Si lo quiero para días, pues tengo que hacer una agrupación y tener esta predicción. Entonces el date básicamente lo agrego simplemente como un feature adicional y tengo que hacer una agregación de los datos para poder construir ese modelo de esa forma.
¿sí? Spark tiene algo también que se llama Time Series, que es precisamente para hacer, aquí está, si quieres te comparto este link, que es para hacer precisamente esas predicciones de forecasting. Son modelos diferentes, no son de clasificaciones, son parecidos a las regresiones, pero el objetivo final es hacer forecasting. Ya te muestro una imagen de forecasting. Forecasting. Es esto. Entonces yo tengo mi cantidad de datos usualmente respecto al tiempo. Y lo que yo busco es decir qué va a pasar con esta curva, cómo va a seguir. ¿Sí? Entonces esas son diferentes, son técnicas distintas. Y básicamente se basan en time series, que son en series de tiempo, como estas. Entonces, mira, la línea roja ese es el histórico y la línea azul es el forecasting, es la proyección que yo tengo para futuro. ¿Sí? Son diferentes técnicas similares, utilizan el mismo concepto de regresiones y demás, pero se llaman, son time series y forecasting. Están clasificados en esa categoría. ¿Listo? Déjame ver. Ok, ¿alguien más tiene otra pregunta? Mm, Apache Spark, forecasting. Forecasting. Las redes neuronales, sí, las redes neuronales permiten hacer varias cosas al tiempo. Pueden ser clasificaciones, pueden hacer regresiones y funcionan bien para ambos tipos de objetivos. Entonces es importante por eso. Sí, series de tiempo también. Entonces tienen varias utilidades, hay varias técnicas diferentes, pero, pero sí, sí se pueden utilizar también. Déjame ver, documentación. Ya, eso es todo. Listo, muchachos. Se acabó la sesión. Entonces, voy a tomar nota de esto. Y la siguiente sesión, entonces ya recuerden que tienen tarea, ¿no? Eh, la siguiente sesión, ¿cuándo es? Dentro de 15 días, ¿verdad? ¿Dentro de 8 días o dentro de 15? ¿Alguien sabe? Dentro de 8 días. Listo. Entonces, para la siguiente sesión, ya saben cuál es la tarea, ¿vale? Es un script sencillito. Realmente son 15 líneas de código exagerando. Entonces no les va a tomar, no les va a tomar 3 horas hacer esa tarea. ¿Listo? La idea es que prueben 3 diferentes algoritmos para un clasificador binario. Ya tienen el dataset, tienen la documentación, pueden hacerlo en Databricks o pueden hacerlo en Zeppelin. ¿Listo? Esa es la tarea que tienen. Entonces, muchísimas gracias por atender y nos vemos próximamente. Que estén muy bien. Vamos a cerrar la sesión ya. Hasta luego. Gracias. Gracias.